Cuando abrimos eBooks Author, una de las primeras decisiones que tomamos es qué plantilla vamos a seleccionar. La plantilla es un conjunto de formatos, tanto para capítulo como páginas, secciones, etc. Supongamos que nuestro libro conviene esta plantilla, el sistema solar. Abrimos y el siguiente paso es desplegar esta pestaña donde podemos encontrar lo que acabo de mencionar. Una plantilla para cada capítulo, páginas especiales como prólogo, etc. Sección, la vista que va a tener una sección, el texto de sección, que sería como otra plantilla, la plantilla de copyright, de dedicatoria y las plantillas de páginas. Aquí tenemos una de una columna, de dos, de tres, una página totalmente en blanco, etc. Vamos a trabajar en primer lugar con el capítulo. Esta es la apariencia que te ofrece por defecto, pero vamos a suponer que esta fotografía no queremos que aparezca porque buscamos un diseño más personalizado. Trabajar por plantillas es ante todo ahorrar tiempo y personalizar nuestro diseño. Bueno, entonces he seleccionado la foto del fondo y la acabo de borrar. Fíjate que automáticamente me ofrece la opción de aplicar cambios. Aplicar cambios significa que en las páginas del libro en las que esté trabajando que tengan esa misma disposición, me refiero principio de capítulo, o si se trata de sección, lo mismo para sección, surtan efecto esos cambios. Aunque de momento no he mejorado nada el diseño, voy a dar a aplicar cambios y ahora vuelvo a la página de mi libro. Automáticamente vemos que ha asumido los cambios de la plantilla. Bueno, entonces lo que voy a hacer es insertar una fotografía elegida por mí como un primer paso. Hago clic en seleccionar, busco la imagen deseada, la redimensiono, mandamos la imagen al fondo para que no impida ver texto y otros atributos y doy a aplicar cambios. Vuelvo otra vez a la vista de la página de mi libro, la página real, porque esto con lo que estamos trabajando son solo las plantillas. Ya automáticamente han surtido efecto los cambios. Bueno, en la misma línea, si por ejemplo este recuadro que aquí vemos de color degradado lo quiero cambiar, también lo podemos hacer. Por ejemplo, si abro el inspector y selecciono objetos, aquí veo las propiedades de relleno de color. Pues en lugar de ese patrón voy a coger un relleno degradado. El primer color, por ejemplo, quiero que sea verde. Bueno, es horroroso, pero es para que veas bien los cambios. O bien, esta es otra posibilidad, con la lupa podemos seleccionar un color de cualquier parte de nuestro escritorio, nuestra pantalla. Vamos a suponer que quiero que el color elegido sea este, exactamente. Ya lo tenemos ahí. Para el segundo color del degradado, otra vez voy a coger la lupa y me interesa este. Bueno, como ves, los cambios surten efecto inmediatamente. Lo mismo podría hacer respecto a la opacidad. Quiero que ese recuadro tenga solo una cierta opacidad o tenga transparencia. Pasa exactamente igual respecto a cualquier otro elemento. Por ejemplo, aquí me interesa que vaya un texto, pero voy a cambiar el formato de texto. Esto lo puedo hacer así manualmente, seleccionando la lista de tipos de letras, o también lo que podemos hacer es seleccionar un tipo de formato ya predefinido. Por ejemplo, encabezamiento 2. Esto va a ser formato encabezamiento 2. Aquí no es necesario de momento que escriba ningún texto, porque esto, insisto, es una plantilla. Voy a poner, por ejemplo, el texto de color blanco, o lo podemos poner con cualquier otro atributo mediante el inspector. Por ejemplo, selecciono este texto de aquí y quiero, por ejemplo, que esté centrado de esta forma. Quiero que esté justificado. Puedo modificar si antes, después de un párrafo se separa más, si quiero más o menos margen interno, etc. Bueno, podemos poner incluso en un capítulo, en una página de plantilla de capítulo, elementos un poco más sofisticados, como puede ser un widget o como puede ser una gráfica, una función, si es que queremos que se repita en cada uno de los inicios de capítulo.
¿Esto qué sentido tendría? Por ejemplo, nos puede permitir ahorrar tiempo. Si yo ya sé que en todas mis primeras páginas de capítulo va un keynote, pues puedo poner uno y luego simplemente cambiaré el archivo al que se refiera. Bueno, esto sería, insisto, en esta hipótesis. Le pongo aquí, bueno, puedo dejar vacío o puedo poner uno para tener una cierta referencia y cuando posteriormente vuelvo ahora al libro real, voy a dar primero a aplicar cambios. Entonces, si ahora selecciono este elemento y voy al inspector, aquí únicamente tendré ya que seleccionar el keynote que corresponda a este capítulo y lo mismo haré para cada uno de los distintos capítulos. El resto de los elementos formateados previamente, como puedes ver al seleccionar ese encabezado de capítulo 1, aquí me dice que me va a poner el prefijo y el número. Podía poner solo el número, si me interesa que solo se vea ahí 1, 2, 3, etc. Lo mismo pasa respecto al título de capítulo. En principio me propone capítulo actual. Esto significa lo siguiente. Si voy a una página concreta, voy a cerrar las plantillas para que lo centres bien la atención. Si voy, por ejemplo, al título de este capítulo 1 y hago doble clic sobre sin título y en su lugar pongo ahí, pues no sé, orígenes y acepto, como ves, automáticamente ha quedado puesto aquí ese encabezado. Respecto al texto, como te decía antes, viene un texto de relleno, pero puedo sobreescribir y entonces en todos estos aspectos de formato puedo ahorrar un tiempo considerable. A medida que vaya insertando un nuevo capítulo, voy a cerrar el contenido de este mediante esta flechita para insertar uno nuevo, voy a dar insertar un nuevo capítulo. Desde aquí elijo esta plantilla, porque podemos tener varias plantillas para distintos capítulos. Para eso vuelvo otra vez a abrir la plantilla. Lo que podemos hacer es pegar un nuevo capítulo. Lo que he hecho es copiar el capítulo que ya tenía formateado y dar a hacer una copia, ¿no? Bueno, en este caso la imagen de fondo va a ser otra. Borro esta imagen y así repito el proceso. Para no perder mucho tiempo, únicamente voy a dejar estos dos elementos. Entonces, si en el capítulo 2 o a continuación del capítulo 2 quiero insertar un capítulo, ahora ya puedo elegir de entre estas tres posibilidades. El capítulo puede que tenga el formato prólogo, el primero que he manejado o el que acabo de manejar. Bueno, se llama capítulo copia, evidentemente podemos también a esa plantilla cambiarle el nombre. Hago clic donde pone capítulo copia y pongo capítulo impar, lo que nos vaya a servir de identificación. El proceso se puede repetir exactamente igual en el prólogo o en las secciones. Por ejemplo, en esta sección elimino este banner o como lo queramos llamar y voy a poner en su lugar, voy a insertar una figura. Aquí la tenemos, que tiene este ancho. La mando al fondo para que no disimule las letras, etcétera, etcétera. Y además voy a poner una imagen que sea siempre la misma en todos los inicios de sección. Vuelvo otra vez a seleccionar, cojo la fotografía correspondiente. Bueno, pues la imagen de Espartero va a estar presente en todas las secciones de mi libro, si es que eso tiene algún sentido. Bueno, ya está. Por supuesto, aquí puedo, como con cualquier otro elemento, poner sombra. Si abro el inspector puedo cambiar más propiedades del elemento, como puede ser que la sombra sea de color rojo o que tenga solo una cierta opacidad para hacer un efecto más artístico, o que el elemento tenga un recuadro, una línea de recuadro que va a ser de color azul y va a tener un ancho de 3 puntos. Bueno, es horroroso como efecto estético, pero
quiero que entiendas la lógica del proceso. Damos a aplicar cambios y automáticamente voy a volver a abrir las páginas del capítulo 1 ya ha surtido efecto, como puedes ver. A su vez, lógicamente, cuando creas un capítulo hay una sección y también se crea una página de contenidos de la sección que por supuesto podemos borrar o también podemos desde una sección determinada insertar una nueva sección como la que teníamos antes sin tocar, como la que acabamos de transformar, una sección de dedicatoria, de prólogo, etcétera. Pasa igual, por último, con las páginas. Podríamos hacer para nuestro libro 3, 4 formatos de páginas que no necesariamente tienen por qué ser así. Por ejemplo, quiero que el texto ocupe menos espacio y en cambio quiero que exista una fotografía. Aquí voy a hacer lo mismo, seleccionar una fotografía y ponerla para orientarme cuando esté trabajando con el libro y que únicamente tenga que cambiar para cada caso concreto esta imagen. Es decir, estoy diciendo, bueno, y aquí viene una imagen y luego cuando estoy ya trabajando en cada una de las secciones, esta imagen la sustituyo por otra. Es casi un recordatorio de cómo tengo que trabajar. Bueno, pues por supuesto el resto de los atributos también se pueden cambiar, el color del texto, el tipo de texto. Recuerda que desde aquí accedes a los principales tipos preformateados. Por ejemplo, pues vamos a suponer que a todo esto le doy el formato leyenda 3. Y esa es la forma de trabajar. Cuando posteriormente aquí vaya con esta página a seleccionar la plantilla, fíjate que desde aquí puedo insertar una página, eliminar esta página o cambiar la disposición de página. Quiero cambiarla por esta, una columna con la imagen aquí puesta. Una última advertencia es que podemos no ya guardar nuestro libro, que eso por supuesto conviene hacerlo desde el principio, dar a guardar, ponerle un nombre, porque si no muchos de los cambios los podemos perder. Pero decía, también podemos guardar la plantilla como algo exento, es decir, como algo que luego forme parte del menú de selección. Esta es horrorosa, pero para completar el periplo le voy a poner un nombre, horror, y doy a guardar. Y ahora voy a abrir un nuevo libro a partir de una plantilla. Bueno, entonces aquí en mis plantillas tengo el formato horror. Doy a abrir y el nuevo libro se ajusta a este canon que acabo de definir. En este caso voy a abrir otra vez las plantillas. Puedo seguir evidentemente introduciendo algún cambio específico para este libro en el que estoy trabajando ahora. Por último, las propiedades del libro tenemos aquí la portada. Bueno, aquí escribo el título del libro y automáticamente, como este campo corresponde al formato título del libro, podríamos elegir también el formato del capítulo actual, la sección, etcétera, pero por defecto está el tipo del libro. Bueno, pues al cambiar aquí ese contenido, si pongo en vez de mi libro mi vida, pues pasa lo mismo, cambia en la portada. La portada es una página más, ¿eh? Podemos borrar la fotografía, cambiar el tipo de letra, etcétera, etcétera. Pues en lugar de blanca, negra. Y aquí pues autor, podemos poner nuestro nombre directamente. También en el inspector, la primera pestaña tiene una descripción de autor, el título, el idioma, etcétera, que está bien para manejar los metadatos del libro. Por último, la introducción multimedia nos permite soltar una película que sirva de presentación. En este caso, simplemente selecciono el vídeo o lo arrastro y lo suelto. También podría ser una imagen en lugar de un vídeo. El efecto que va a producir es que al abrir el libro se ve ese pequeño clip antes de acceder a la página de contenido. Ya está, y tenemos cargado el vídeo. La tabla de contenido nos permite poner el índice de materia
que estemos desarrollando, que se va a corresponder con el nombre de cada uno de los ítems de los que se componga. Por ejemplo, si en sección 1, en lugar de sin título, pongo vida de Espartero, cuando vuelvo a tabla de contenido, aquí tenemos ya el índice.